Bueno, con el permiso de todos, me meto a registrar, me espero un poquito la cámara. Bueno, pues. Emanuel, hola Emanuel. Hola Enzo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento de verte. Bueno. Contento, contento de verlos a todos. Nelson, Luis Alberto. Yo no sé por qué no me ayudan a lavar los platos. Toda la vida no me están ayudando a lavar los platos. Yo todo lo que tengo que hacer no me puedo conectar. Yo no sé por qué nadie me puede ayudar. No puedo leer la Biblia tampoco. ¡Qué barbaridad! Deme permiso. ¿Y esto? ¿Quién lo va a limpiar? Cada semana tengo que quitarle el calcar. ¿Yo? ¿Lo vas a hacer tú? ¿Lo haces tú, Manuel? ¿A quitar este calcar? No, es que toda la vida tú estás dejando todo, no te quieres conectar. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Yo no sé. No me puedo conectar. ¿Por qué? Porque tengo que ir con mi familia. Sí, pero cuesta que hacerlo. Hay que limpiarlo. Si uno no se hace la ducha, tú no me la hago, yo no se la sé. No, yo no sé qué es lo que te está pasando, Dani. De verdad no sé. Yo ya me quiero, no sé. Mira, está lleno de platos aquí. Manuel, le apaga el micrófono. Uy, sí, perdón. Ay, tenía el micrófono, está en la reunión. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Perdón. Se parecen a Marta ustedes. ¿Qué? Se parecen a Marta ustedes. Perdón, papi. Es verdad. De verdad que solo paso yo haciendo aquí, haciendo allá y he dejado a un lado al Señor. De verdad, perdón, te doy un mal ejemplo, papá. También te pido perdón, Manuel. Te pido perdón, Lorena. Le pido perdón a Dios porque estas cosas, los afanes del mundo, no pueden estar adelante de Dios. Dios viene adelante. Y esta cosa no hay que quitar lugar a nuestro Dios. Así es, así es. ¡Ya! Algo es algo. Después no digan que no los asustamos. Un poquito. Muy bonito. Pensaba que era en serio. ¿Quién pensó? Yo pensaba que era en serio. Yo no. Ahora le muestro. Ay, yo como hago, llamo a Lorena, decía yo. ¿Verdad que nunca nos han visto? Pero ¿cómo la llamo si yo tenía el teléfono? No, Nunca nos han visto así. Yo le dije, Manuel, le apaga el micrófono. Yo soy cómplice. Usted también, pastor. Escucharon. Yo pensé que era yo porque me ha pasado. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién no le ha Con mi familia. ¿Verdad que con la familia? Entonces hicimos bien el papel. ¿A quién no le ha pasado eso una vez en la vida? Y si hicieron caso, Manuel, todos y frecuentemente. Cuando, Sí. Lorena, Sí. cuando Gaby, que de mi casa solo mi hermana iba a la iglesia. Sí. Y mi hermana se metía a leer la Biblia y nosotros empezábamos a hacer aquel gran y le sacábamos que vos solo leyendo la Biblia, ¿te recordás, Gabriela? Sí. Bueno. Y si hicieron caso, Manuel mencionó una cierta Marta. ¿Quién era Marta? Marta es una historia que nos cuenta el Señor Jesús. Y es una historia de gran enseñanza. Se la quiero leer rápidamente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta,
Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esta hermosa enseñanza del Señor es para decir que adelante de todo, adelante de los quehaceres, adelante de las preocupaciones, adelante de todo lo que hay que hacer, porque hay que hacer cosas para vivir en esta vida. Pero primero que todo hay el Señor, hay Dios, y nunca tenemos que olvidar esto, porque cuando olvidamos eso, estamos caminando afuera del cuidado del Señor, porque nosotros no le estamos pidiendo cuando nos levantamos, ayúdanos, Señor, guíanos, protégenos, y vamos por nuestra dirección. Y si la dirección está fuera del camino de Dios, no está bien. Y más que todo en las familias tienen que estar reunidas y juntas con el Señor, primero que todo, porque si no, estas cosas que han visto aquí van a suceder frecuentemente sin la ayuda del Señor. Amén. Nosotros pasamos por unos años un poco difíciles con Dani, porque el Señor lo había permitido porque nosotros no entendíamos lo que era Mateo 6:33, que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Creo que solo con el sufrimiento pudimos entender este verso, y cuando lo pudimos entender fue rico, y en medio de los problemas pudimos nosotros trabajar para el Señor. Hacíamos tortas, íbamos a dar el evangelio aquí fuera de la casa, y en medio de los problemas veníamos y nos encerrábamos en el cuarto a cantarle al Señor. Fueron momentos inolvidables, y al final pues el Señor, aprendimos ese verso del Señor, y fue muy, ¿cómo decir? Nunca se nos quedó aquí, a no volverse a olvidar, y a saber que primeramente tenemos que poner a Dios delante de nosotros, antes que mi esposo, antes que mi vida, antes que mis hijos, porque si no, no seré digna de servir al Señor. Amén. Acuérdense, no es que hay que hacer un culto de 1 hora y media cuando hay un problema. Si de repente le sale un problema, párense ahí mismo, cierren sus ojos y órale a Dios. Dios, ayúdame. Y ya, como le había pasado a Nehemías. Pastor, no sé si era Nehemías que estaba enfrente del rey y ni pudo ni hablar, solo pudo hacer una oración chiquitita que está escrita ahí en la palabra, porque ya eso es una oración que le hace al Señor. Y con eso le quiero dar la palabra al pastor Palumbo. Gracias, pastor. Gracias. Oye, buen drama, buen mensaje. Aquí le decimos teatro o sketch. De verdad que interesante el hecho de ver una familia bonita que se pueda perdonar, porque en realidad muchas veces uno puede restaurar una relación simplemente con el hecho de entender la necesidad de perdonarse. Pero me gusta la historia de Marta y María cuando Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María escogió la mejor parte. Y podemos ver, ¿verdad?, graficado a Emmanuel básicamente como esa persona que está llamando: oye, vamos a los pies del Señor. Yo creo que una familia fuerte hace una nación fuerte, y así se llama el tema del día de hoy. Familia fuerte, nación fuerte. Si ustedes pueden, no sé en qué partes del mundo enseñan esto similar, pero en Venezuela dice que la base fundamental de la sociedad es la familia. Así dice, en la escuela lo enseñan a uno: la base fundamental de la sociedad es la familia, aunque yo entiendo que la base fundamental de la familia es Dios. Entonces tenemos que entender que para que esa base fundamental esté sólida y podamos crecer como nación, necesitamos familia fuerte. Hoy en día vemos las naciones cómo se han ido deteriorando cuando han quitado a Dios de sus hogares. Las familias caen, y al caer la familia, bueno, ya entendemos lo que pasa con las naciones hoy en día, que estamos en un caos verdadero, ¿no? Entonces, pensando en la lectura de la serie de Tito, hoy podemos ver que solamente, imagínense, con apenas 3 capítulos de Tito, pero hemos visto solo un capítulo,
le sacamos mucha información, bastante. Pero hoy podemos discutir un poco, aprender de todo lo que Tito acá, de todo lo que Pablo exhorta a Tito para que dirija la iglesia. Y fíjense ustedes que en el capítulo 2, iniciando el capítulo 2, podemos ver varias enseñanzas. Y es justamente esto lo que vimos en el sketch sobre lo que es la familia, ¿verdad? Podemos ver, para el hombre hay una instrucción, para la mujer hay una instrucción y para los jóvenes también. Y aquí podemos leer, si quieres hacemos una lectura corrida, pero si alguien quiere ayudar en alguna otra versión, de si Nelson está disponible, Luis, el que guste, pudiera leer, son solamente 8 versículos. Si gusta, leerlo corrido y después lo desmenuzamos poco a poco, si pueden, ¿verdad? O sea, todo con libertad aquí, lo que queremos es participar todos, porque esto lo hacemos tipo taller, de manera que sigamos aprendiendo uno de otros. Pastor, ¿quieres que ponga la NTV? O como tú gustes, solo que me gustaría tal vez que alguien participe en la lectura y una lectura corrida. Después de eso volvemos a sacar la esencia de las palabras clave que se repiten o las que puedan ser un poco parecidas, pero ¿sí? Que estoy aquí conectado con la computadora también. Ok, podemos comenzar cuando guste, el que quiera leer. ¿Y alguien tiene por ahí una Biblia? ¿Qué es Tito 2? Tito 2. ¿El verso? Hola. Hola, Rochelle. Creo que se tiene que alejar un poco en cuartos opuestos de la casa porque... ¿Para que le baje el volumen? Sí. Sí, que le baje volumen porque va a ser feedback. Ahora sí. Yo puedo leer si quieren. Sí, Eso. gracias. Perdona que me haya Tito concentrado un 2, poco Dos, tiempo, la cosa que estaba teniendo desde una el persona 1 por acá. en adelante. del 1 en adelante. Enseñanzas de la sanada. Ok, Esta es entonces, Reina ¿quién hace la Valera. lectura? Tito 2. Tito 2, versículo 1 al 8. Sí. Dafne está ¿Reina leyendo. Valera está bien o quería otra versión? Sí. Reina Valera. Nelson, Ok. lo vi con ganas, pero no sé. Prácticamente. Comienzo. Micrófono. Sí. Gracias. Micrófono está dice- inhabilitado. Bueno, ok. Enseñanza de la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con Ok, la sana ¿qué pasa? ¿Escuchan? Sí. Sí, estaba leyendo Daphne, pastor. Ok. Entonces, ¿hago yo la lectura entonces? No, estaba leyendo Dafne. Dice, primeramente, escuchan, creo. un subtítulo del capítulo 2 dice, enseña la sana Pastor. doctrina. Creo que Porque él no tenga escucha. un retraso de Enseña audio. la sana doctrina, pero dice, Pastor. ahora, ya por ahí Pastor. nada más tenemos un asunto a discutir. No. Enseña la sana doctrina. ¿A qué se Pastor, refiere la sana pastor. doctrina? A ver si enseña. ¿Hay algo que pasa? ¿No se oye? No nos escucha. Está leyendo Dafne. Ahora sí. Dafne. Perdón. Un momento. Ahora sí. Creo que había un retraso. Ok, que ellos no perdonen. Por eso yo escuchan preguntaba, mucho. se oye, pero no sabía. Y quería preguntarle a Nelson si quería hacer la lectura, pero no estaba seguro si me estaban oyendo. Disculpen, lo que pasa Pastor, es nos que oye. cambiamos de mi teléfono a la computadora No, para estar los él dos no acá. escucha. Entonces, si gusta, puedes leer, Nelson. Pastor, está leyendo Dafne. Dafne. Pero él no está escuchando. No creo Mira, que esté escuchando. Él se cambió a la computadora y parece que desde que se cambió no oye bien. Ahora Creo. sí, ya. Ahora sí, Perdón. ahora sí. Yo con gusto puedo leer, pero Daphne había comenzado, así que no Sí. le quiero quitar la palabra. Perdón, Daphne, disculpen, de verdad, lo que pasa No, es que decidimos cambiar a la computadora para estar los dos. Y el micrófono. Oye, Daphne, ¿puedes repetir? Perdona. Ok, está bien.
Enseñanza de la, sería Tito 2, del 1 al 8, me había dicho. Enseñanza Correcto. de la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Igual que siempre, ¿verdad? Como dice la palabra, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta el tuétano de los huesos, es poderosa, de verdad, parte el alma y discierne los pensamientos. Viendo solamente esos pocos versículos podemos ver enseñanza multidireccional, por decirlo de una forma, porque enseña a los hombres, enseña a las mujeres y enseña a los jóvenes. Si nosotros vemos lo que Dani con Lorena y Emanuel estuvieron ahí enseñando básicamente, ¿verdad?, lo que sucede en una familia, y luego se perdonan, y además de eso uno está enfocado en buscar del Señor, otros no, pero a la vez cuando hay esa compenetración y esa dirección en un hogar donde la cabeza, llámese en este momento, ¿verdad?, el director de la casa, cuando dirige y enseña hacia lo que es una sana doctrina, entonces vamos a empezar a vivir unos beneficios tremendos. Pero fíjense que el subtítulo, como decía, el subtítulo acá del capítulo 2 dice, enseña de la sana doctrina. Imagínense por dónde empezamos, porque no podemos estar dudando de cuál es la doctrina adecuada, y lo primero que tenemos que tener es esa seguridad de sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Y cuando hablamos de sanos en la fe, ahí directamente atañe al punto de la sana doctrina, porque ser sanos en la fe es pura fe. No estamos hablando aquí de otras cosas que no sean fe, específicamente respecto al evangelio. Obviamente hay otras cosas que tienen que ver con la conducta, que es el carácter. Entonces, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nada más con esas características nosotros pudiéramos pasar años hablando solamente del amor. Solamente pensar en que está en la palabra, dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. Y yo entiendo que todo lo que hizo el Señor Jesús fue por amor a nosotros. Dice, no cabrían los libros del mundo. Así que podemos quedarnos solo con ese punto del amor. Pero si vemos en la vida práctica, en lo cotidiano, y más adelante vamos a continuar con nuestra serie y vamos a estar hablando sobre también el trabajo. Pero aquí podemos comenzar con la enseñanza de qué conducta, qué carácter debe tener un hombre. Ahora, cuando aquí se dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otra versión, ahí dice, empero tú hablas lo que conviene a la sana doctrina. Que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Fíjense que ahí, en esa versión, se refiere a los ancianos de edad y las ancianas de edad, que muchas veces podemos tener confusión respecto a ese punto. En esta versión dice los ancianos, en otra versión dice a las mujeres mayores. Y siempre se mantiene en otra versión ancianos, pero a las mujeres se le dice las mujeres mayores. Entonces, aquí lo más importante en el versículo 1 y 2 es que podamos ver cuáles son las características.
imagínense, ahí en esa otra versión dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Verdad? Tiene que ver siempre con la prudencia, dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida. Eso es la sana doctrina. Estar llenos de amor y de paciencia. No quiere decir con esto que en algún momento determinado, pues la paciencia no se nos puede escapar, porque, bueno, estamos en este mundo y estamos muchas veces siendo contaminados por el ambiente, o no estamos bien preparados para estar recibiendo esos embates que muchas veces nos golpean y podemos brincar con nuestro temperamento. Pero sí me gustaría alguna otra persona que pudiera hacer un comentario sobre este par de versículos. ¿Puedo yo decir algo? Claro. No, solamente que quería, meditando en este versículo, que es una instrucción que Pablo le da a Tito, ¿verdad? Pero sin embargo, como cristianos, yo creo que estos versículos nos atañen a todos, porque tanto hombres como mujeres modelamos a Jesucristo en nuestro entorno. Y que son características, estas áreas de carácter que Pablo menciona, de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, no solamente a los hombres se aplica, sino a nosotros también como mujeres, porque modelamos y son áreas de carácter que debemos considerar. Y me encanta cuando dice, cuando habla acerca de la sana doctrina, me lleva a pensar que se refiere netamente a la enseñanza de la verdad, de la palabra, de no inventar con nuestras emociones o nuestros pensamientos, sino que siempre apegarnos a lo que dice la palabra y a las instrucciones claras que ella nos da. Eso solamente. Okay. Bueno, bien, podemos continuar. De todas maneras, me gustaría siempre alguna otra participación, ¿verdad? Porque les repito que para nosotros es muy importante. De hecho, esto lo vemos como milagroso, ver tantas naciones, ver tantas personas, algunos bien conectados con iglesias, otros tal vez no tanto, pero igualmente tenemos el mismo cariño para seguir edificándonos en amor. Y este es un libro netamente doctrinal, o sea, un libro en donde hay bastante enseñanza de discipulado para hombres, para mujeres y para jóvenes, y para trabajadores también. Entonces, por eso es que decidimos escoger este libro bien corto, pero bastante profundo. Sí, hay una cosa que yo he venido aprendiendo. Yo he sido una mujer muy independiente. Entonces, para mí, que haya una autoridad sobre mí ha sido muy difícil. Y en este caso es mi esposo. Pues, pero cuando yo pude entender este verso que dice, las mujeres deben ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto me chocaba a mí. Yo sé que la palabra de Dios es justa, es perfecta y es buena para mi vida. El problema era que estaba llena de orgullo y no me dejaba aceptar, aún siendo cristiana, aún sabiendo que la palabra de Dios yo la tengo que obedecer. Entonces, pues yo estuve orando muchísimo por esto y al final pude ver de que nosotros las mujeres somos más emocionales y los hombres son un poco, para tomar decisiones, son más fríos. Ok, me acuerdo que vino una muchacha y le dijo a Dani, mira, fíjate que quiero ir ¿cómo se llama? A tu casa, pero mi hijo está muy enfermo. No, ella dijo, ¿verdad? Entonces yo le dije, véngase, no hay problema. Aquí vemos cómo hacemos. Y Dani le dijo, no, tienes que estar tranquila con tu hijo en casa y cuando él esté bien, pues va a haber mucho tiempo para que puedan venir. Entonces yo dije, de verdad, que las mujeres, o sea, por eso Dios puso como cabeza al hombre de la casa, ¿verdad? Yo ni quiera Dios podría, bueno, sí, puedo lavar platos, arreglar y todo eso, y de vez en cuando puedo ser esa ayuda idónea para Dani, pero pude ver de que él es la cabeza del hogar. Y no solamente eso, sino que hay algo más fuerte. Dice que si yo no soy sujeta a mi esposo, la palabra o sea, yo por mi culpa,
porque yo puedo ser de mal ejemplo para otras mujeres y yo puedo hacer de que otras personas puedan venir y puedan hablar de la palabra del Señor, de nosotros los cristianos, pero va a ser por mi mal ejemplo. Entonces eso más que me pudo, porque prácticamente yo tengo que hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, no la voluntad de mi esposo, sino yo sujetarme porque está en mi corazón cumplir la palabra del Señor. No es que Dani me va a obligar a mí, sino que yo vengo y digo, yo me voy a sujetar a mi esposo para honrar a mi Dios. Y al ver eso, las personas van a ver, y al ver las personas, la palabra de Dios no va a ser blasfemada. No sé si puede ayudarme, Pastor o Roselín, en eso de la palabra. No, perfecto. El punto aquí con respecto a la sujeción, fíjense que yo creo que es un poco temerario lo que nosotros estamos haciendo de exponer la palabra de esta manera abierta, donde hay jóvenes, donde hay mujeres y donde hay hombres, donde hay casados, tal vez hay solteras también, y es un poquito complejo ver todo esto cuando estamos todos juntos, porque normalmente podemos caer en eso de que no, los mayores son los que son ofensivos con los jóvenes, o podemos pensar que los jóvenes son irreverentes con los mayores, o podemos pensar que las mujeres no son sujetas y no son atrevidas, o podemos pensar que los hombres son abusadores de la autoridad. Entonces, ahí podemos estar nosotros cada quien defendiendo su pedacito de terreno, pero su parcela no debe ser la que predomine en cuanto a la relación, sino más bien lo que dice el Señor. Para que una mujer sea sujeta, yo entiendo que es una decisión de parte de la mujer, pero es una decisión de parte del hombre plantarse de una manera tan firme que la mujer voluntariamente se sujete, que voluntariamente la mujer sea que se sujete al hombre. Porque aunque mi esposa y yo hemos tenido situaciones de discusión, yo nunca jamás le he dicho sujétate, porque me parece feo tener que decirle algo aún cuando yo pueda ser esposo y pueda ser pastor y somos padres de dos muchachas. Yo igualmente, yo nunca le he dicho sujétate, yo solamente procuro plantarme firme al punto que ella sienta la necesidad de buscar mi protección, que ella se sujete a mí voluntariamente y no porque la palabra la obligue a que se sujete y yo pueda usar de una manera abusiva o manipulando la palabra para decir sujétate, porque la palabra sujétate implica muchas cosas, pero normalmente los hombres autoritarios o cualquier hombre, ¿verdad? Por comodidad se nos puede hacer un poco más fácil decir sujétate, quiere decir no opines, cállate, yo soy el que dirijo, yo soy el responsable, yo soy el que trabajo y aguántate todas mis malas crianzas o aguántate cualquier cosa mía porque yo soy el jefe de la casa. Eso es algo que tenemos que tener bastante cuidado, porque si bien es cierto que hay un mandamiento para la mujer, pero hay una responsabilidad del hombre para que la mujer se sujete, pero de una manera voluntaria. Solo para completar de Lorena, y luego hay una pregunta, creo, de Dilcia. Les quiero decir que cuando un hombre trata muy bien y con mucho amor a su esposa, ese hecho que la esposa se pueda sujetar es muy natural. Le va a salir muy natural a la esposa sujetarse cuando el esposo la trata con cariño. Es probado. Yo creo que es importante obviamente el trato y el respeto entre ambos, ¿no? Y el trato con cariño y con delicadeza. Pero sin embargo, yo podría añadir es que yo como esposa esté convencida de que Dios está dirigiendo a mi esposo para el cuidado de su hogar. Y que yo esté confiada primero de que él es un hombre temeroso y de que va a buscar siempre la dirección de Dios y va a buscar lo mejor para nosotros. Sí. Entonces eso me da mi descanso y me provoca estar amarrada a él con convicción. Hay una pregunta de Dilcia. Sí, yo solo quiero hablar un poquito de ese versículo que a mí en el tiempo que estaba casada
en la iglesia me marcaban siempre este versículo que nosotros teníamos que estar sujetas a nuestros maridos. Y yo tenía una situación bien difícil porque tenía una lucha con él porque él era una persona alcohólica. Entonces yo me aguantaba todo, porque siempre en la iglesia tenía ese versículo que decía tenía que estar sujeta. Yo a veces llamaba a la iglesia, ya no aguanto más, ayúdeme, no sé cómo ayudarlo, porque cuando él se portaba así, esto me bajaba, me deprimía, y entonces buscaba un modo de ver, porque él era una persona que todos los días casi hacía lo mismo, bebiendo, no había un cambio. Y yo decía al pastor en la iglesia, yo ya no aguanto más, ¿qué puedo hacer? Entonces siempre me decía, mujer, estás sujeta a tu marido. Y uno dice que en el momento que uno se casa con el marido, uno tiene que estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, tantas promesas que uno hace cuando va al altar. Pero la verdad que el hombre lo ve diferente, pues no recibimos el trato que es. Entonces yo llegué a una conclusión, tengo que estar sujeta. Entonces hablar que a mí me pasó en aquellos días me marcó. Okay. Bueno, este es un asunto bastante delicado porque justamente cuando se tratan de cosas específicas, de casos específicos, hay que tratarlo de una manera específica. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con respecto al tratamiento. Ustedes recuerdan, muchos tal vez, bueno, hay muchos jóvenes aquí que a lo mejor no conocen ni siquiera el nombre de esto, pero se llama la penicilina. ¿Alguien puede hacer una seña así con la mano como que sí lo conocen? Si levanta su mano, ¿saben que sí conocieron la penicilina? Ok, penicilina. Bien, ¿qué pasó con la penicilina? La penicilina era un antibiótico de amplio espectro que servía para todas las inflamaciones, todas las infecciones, ponía penicilina, cualquiera, para la garganta, para la piel, para la uña encarnada, lo que sea. Pero no se puede aplicar toda la medicina o toda la misma medicina a todas las personas. En este caso, con Dilcia. Gracias, Dilcia, por poner en evidencia un poco tu situación. ¿Qué pasa? Una persona, llámese pastor, llámese consejero matrimonial, llámese alguien que dé dirección, no puede de un solo tirar una línea directa de que sujétate. Te lo puedo decir la primera vez y tú dices, sí, es que yo he sido sujeta, pero él es una persona que no conoce nada del Señor, me está mandando a hacer cosas indebidas, me está maltratando, mi vida corre peligro, yo necesito otra medicina. Tal vez que algún líder o alguien amigo de la iglesia se acerque a tu esposo. Nosotros hemos hecho ese tipo de tratamiento con algunas personas en donde alguien de la iglesia va y dice, bueno, vamos a ver cómo está tu esposo, vamos a invitarlo a un café, buscar la manera, porque muchas veces no es 100% responsable la mujer de solventar el problema. Es cierto que la conducta de la mujer ayuda, pero no necesariamente la mujer, siendo ayuda idónea, puede estar ayudando a un esposo cuando el esposo no quiere la medicina. Si su esposo era alcohólico y él no entendió que ese era un pecado de adicción, que es casi tratado como una enfermedad, si él no entendió que era una especie de enfermedad que necesitaba ayuda externa, obviamente era muy poco lo que Dilcia podía hacer, porque al Dilcia ser su esposa y le dice, cállate, no me enseñes nada, no me digas nada. Y lo que yo le digo a Dilcia es, sujétate a tu marido. Obviamente tu marido no pudo haber aprendido justamente porque no tenías un canal de acceso, el puente tendido para que transitara por ahí la comunicación. Entonces, les quiero pedir que en casos específicos, oye, busquen al liderazgo, ¿verdad? Cercano, y si a lo mejor por teléfono es muy difícil la comunicación porque a veces uno no se puede
expresar adecuadamente, creo que tiene que pedir una cita específica, decir, esta es mi condición, esta es mi situación, y que haya un seguimiento, porque esto no se puede tratar así. Sí, ponte 3 inyecciones y nos vemos el próximo año. Hay que hacer un seguimiento. Gracias, pastor. Sí, les pido eso, pues busquen ese seguimiento, es importante. Hay personas que vienen aquí a consejería, nosotros los ayudamos y le decimos, no te voy a decir, como dicen los psicólogos, los psiquiatras, son 16 sesiones que tienes que venir, no, solamente quiero un seguimiento. ¿Cómo has avanzado? La siguiente semana le preguntamos, del 1 al 10, ¿en cuánto estaba? Estaba en 2. Ajá, ¿y ahorita cómo te sientes? Bueno, estoy creciendo, yo creo que llegué, ya la relación va por 5. Entonces, uno va graduando la relación y va graduando el tratamiento. Cuando la relación llegue a 6, entonces ya podemos llamar a tu esposo y decirle que queremos conversar con él, que ya se le ha quitado un poco la molestia o lo que sea. Sí, ahora sí. Ok, entonces, por eso este es un tratamiento que se hace en conjunto. Fíjense, yo he tenido familiares enfermos. Mi mamá, por ejemplo, sufrió de cáncer y ella, el tratamiento que nosotros le teníamos que hacer era en conjunto con el médico. El médico me decía qué era lo que teníamos que hacer. Así que cuando tú estás en medio de una enfermedad importante, tiene que haber la conexión de la familia y la conexión con el que te esté dando las instrucciones, recetando el medicamento adecuado. Elisa, quería preguntar algo. Solo quería comentar acerca de lo que decía Roselen, del amor. Dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Eso lo dice en Efesios 5, 28 y el 33 es para nosotras. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y yo creo que esa es la base de todo en el caso de nosotras, de poder ser respetuosas, de poder estar en público y poder no callar a nuestros esposos, no hablar mal de nuestro esposo, no llevarle la contraria. Ser prudentes, realmente ser prudentes. Así como dice la palabra, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando nosotros irrespetamos a nuestro esposo delante de la gente, aún con una persona que haya enfrente y nosotros le hablamos mal, lo estamos irrespetando. No estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Nosotros tenemos que ser amorosas, nosotros tenemos que ser cuidadosas. Y aunque él esté equivocado, lo tratamos en la casa. O sea, no podemos enfrentar a la gente, delante de la gente, yo hacerlo quedar en ridículo o hacerlo quedar mal, porque no es, esa no es mi parte. Aunque me moleste lo que esté diciendo, yo tengo que callar y esperar el momento para hablar con él. Pero no puedo tergiversar tampoco lo que él dice. Entonces en eso sí tenemos que ser cuidadosas nosotros, tenemos que ser prudentes en eso. Yo pienso que en estos versículos, si vemos del 1 al 8 corrido, vamos a conseguir palabras claves que están direccionadas justamente tanto al hombre, a la mujer y a los jóvenes. Quiere decir con esto que lo que se repite bastante, tenemos que considerarlo como, por ejemplo, vamos a ver qué palabras se repiten. Si ustedes me ayudan, vemos qué palabras se repiten desde el principio, desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a ver qué palabras se repiten. Lo leemos así. Ajá. Enseña a los hombres mayores a ejercitar control propio. Ok, control propio, dignos de respeto. Respeto. Sabios, con fe, llenos de amor y paciencia. De manera similar, las mujeres mayores deben vivir de una manera que honre a Dios. Eso también lo repite. La honra. Las mujeres mayores que tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos. Ahí vamos con el amor. Está igual. A su esposo y a sus hijos. A vivir sabiamente y ser puro, a trabajar en su hogar, a hacer bien y a someterse a su esposo. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios.
Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Fíjense que la palabra sabiamente o prudentemente se repite. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos, para el hacer todo tipo de buenas, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad. Fíjate que la seriedad está repitiéndose otra vez, la seriedad Enseñar también. de tu enseñanza. Enseña, otro. Siempre es enseña, enseña, enseña. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir. Entonces, si vemos aquí en la versión... Me encanta que dice enseña la verdad. O sea, te da te da una instrucción directa, que es la verdad lo que tenemos que enseñar. Ahora, nos podemos entretener bastante. Por ejemplo, la palabra reverencia. ¿Qué significa ser reverente? Me hace pensar no llegar a los halagos, pero mostrar mucho respeto por una persona Honra. y evidenciarlo, ponerlo en evidencia que lo estás respetando, como decirle, honrado abuelo, yo te estimo mucho y gracias, no sé, palabras como esa tal vez. Sí. Hay momentos de la honra que son casi imperceptibles. Por ejemplo, si hay como tú dices, un abuelo, está un abuelo de nosotros y está amigo de nosotros. Nosotros no podemos agarrar al abuelo y decirle, abuelo, ven para que conozcas a mi amigo. Hay que decirle, amigo, ven para que conozcas a mi abuelo. O sea, ahí no hay una regla escrita, pero eso indica reverencia. Esas son las cosas de la reverencia que son casi que imperceptibles, invisibles, pero son tan necesarias del respeto. Por ejemplo, el ceder la palabra cuando alguien está hablando, ser reverente es, ok, tú hablas, yo hago silencio. Es parte de un respeto de la comunicación. Entonces, en este asunto de las relaciones, si nos ponemos a ver cuán importantes son las relaciones, hay un libro que dice lo más importante son las relaciones, lo demás, los detalles. Así que podemos ver que si vemos en otra versión, repetimos aquí, sobrios, ¿qué es la sobriedad? La sobriedad la han comparado siempre con lo contrario a estar borracho o lo contrario a estar bebido, ¿no? O bolo, le dicen en Honduras, creo, ¿no? Cuando bebe mucho, no sé, en Cuba, ¿cómo le dicen? Sí, así, borrachito. Bolito. Okay. Bolito, sí, bolito. Bolico. Bolico. Nelson, una pregunta, así, porque yo sé que tú eres un hombre de la palabra. ¿Qué nos puedes decir sobre la sobriedad? Yo pienso que una persona sobria es una persona que piensa antes de hablar, que escucha sin juzgar, sin criticar, que está alerta a lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Yo escuchando a la hermana Dilcia, gracias por abrir un pedacito de tu vida con nosotros. Y entonces el ser sobrio es, yo creo, para todos nosotros, cuando escuchamos una persona con el coraje, con el temple, con la fe de compartir algo profundo de su vida, nosotros, sobriedad es todos nosotros estar orando por lo que Dilcia está diciendo y compartiendo con nosotros. Estar pensando qué difícil habrá sido vivir esos días, esos meses, esos años. El dolor que
que eso le causa a una esposa, a los hijos. Ser sobrio es pensar en esas cosas, creo yo, pensar en un poquito más allá. No solamente vivir en el presente, en lo inmediato, sino pensar en estirarse un poquitico con silencio y pensar en qué habrá pasado, qué dolor, qué tristeza, qué corazones rotos, y qué puedo hacer y qué podemos hacer para consolar y bendecir a Dilcia, sus hijos, o a cualquiera de nosotros que hayamos pasado por eso. Gracias, gracias Nelson. Fíjese que es tan importante ese punto de la sobriedad, dice que más allá, porque normalmente cuando la gente bebe, ve poco, porque las pupilas se le dilatan y entonces penetra tanta luz y realmente la vista es mala, es borrosa, no es amplia. Y ese amplio espectro que necesitamos para ver los casos específicos, por eso es que es necesario ese asunto, ¿verdad? De ver puntualmente cuál es la situación y ayudar. Para eso tenemos que ser sobrios. Ahora, la prudencia es importante porque la prudencia también tiene que ver con la confidencialidad y ser prudente es no dar un consejo a priori solamente porque pensamos que esto es lo mejor. Creo que la prudencia tiene que ver con saber en qué momento dar un consejo, cómo darlo, porque sin ánimo de ofender ni criticar a nadie de los que pudieron estar atendiendo el caso de Dilcia directamente, pero no se puede, nosotros no podemos dar una receta por Zoom. O sea, es bien difícil porque muchas veces, por más que nosotros querramos mostrar nuestra herida, muchas veces no vemos la profundidad de la herida porque tiene que ver cuándo sucedió la herida inicial y a lo mejor lo que nos está doliendo hoy es la cicatriz de hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces, esos son casos que se estudian y por eso es hermoso verlo desde el punto de vista integral como familia, como lo estamos viendo hoy, familia fuerte, nación fuerte, porque deberíamos buscar cuál fue la causa raíz de que una persona haya caído en alcoholismo, porque generalmente somos víctimas de víctimas, o sea, nosotros somos víctimas de otro que fue víctima. Y por eso es que tenemos que ser sensitivos, ir al corazón de la persona para ver qué pasó, cuándo fue. Y generalmente esas personas que han caído en eso tienen un corazón blando realmente, solamente se han endurecido a causa de la continuidad del pecado y del rechazo de las personas. No, por eso quiero decir con mucho respeto, Dilcia, no sé, no quiero decir que fue mal llevado o maltratado el caso, pero sí creo que hoy en día, ¿verdad? Ahorita, desde a esta distancia, así como lo dice Nelson de una manera bien sobria, hablando de la sobriedad, hay que ser bien prudente y fíjense que la palabra prudencia es otra que se repite 3 veces con los 3 personajes integrales dentro de la familia o por lo menos dentro de lo que es el contexto aquí en esta porción que dice los hombres prudentes, mujeres prudentes y los jóvenes prudentes. Si hablamos de la prudencia, hay un libro que me gusta, que lo escribió un hombre que se llama Carreño, se llama El Manual de Carreño. Aquí en Venezuela es muy conocido porque él es un hombre bastante formal, que habla mucho de etiqueta y protocolo. Y él dice que por más antipático que pueda parecer una persona muy refinada o muy respetuosa, porque a veces las personas tan refinadas y respetuosas pueden llegar a ser, pueden generar distancia. Dice que nunca una persona prudente, nunca, jamás hará más daño que una persona maleducada. O sea, en otras palabras, que caso extremo, 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 si somos bastante prudentes, hasta bueno es. Puedo llamarte, mira, yo muchas veces he aprendido en esto, porque uno aprende.
mando un mensajito, ¿te puedo llamar? Si me dice sí, llamo. Porque a veces la persona tiene la llamada y dice, tengo que atenderla, y yo no quisiera que yo el día que llame a Víctor Lacayo o a Nelson o a alguna de ustedes, ustedes se pongan la mano en la cabeza como que no me quieren recibir la llamada. Entonces muchas veces pregunto, ¿es factible? Te hago una llamada, necesito... Eso tiene que ver con la prudencia, sin ánimo de generar mucha distancia, porque dentro de la prudencia también está esa conectividad necesaria, que podamos ser prudentes, educados, pero a la vez suficientemente abiertos para que la persona tenga la conexión con nosotros. Prego Dilcia, puoi parlare. Grazie. Bueno, mi pregunta es también, siempre me la he hecho, ¿verdad? Porque tal vez uno cuando se casa es porque uno ante Dios hace un juramento que hasta la vida o que la muerte lo separe y tantas cosas que nos hace, que uno promete en el altar. Pero yo me pregunto si fue sobrio o prudente lo que yo hice, porque fueron 20 años que yo viví tratando de cambiar mi vida, la vida de mi familia, de mis 2 hijos y él. Y la verdad fue una lucha porque no, la verdad me di por vencida y dije, basta, no, yo le pregunté, me acuerdo, que decidiera qué quería, porque no podía estar en 2 cosas así, o la familia o su vida que hacía, pero lastimosamente él tomó la vida, la vida que él le gusta, que le gustaba, bueno, que le gusta todavía. Entonces, yo siempre me hago una pregunta ante Dios, si esto Dios, ¿cómo lo ves? Si yo no cumplí ese juramento que hicimos ante el altar, que nos juramos y a la final, pues, no sé si fui yo la que fallé, que no fui prudente, no sé. Y siempre me he hecho esta pregunta, pastor. Ok, bueno, de primera instancia te puedo decir que no te sientas culpable, porque muchas veces podemos hacernos responsables de ciertas cosas, pero no necesariamente cargar culpa de toda la vida. Punto 1, no te sientas culpable. Lo otro que yo puedo preguntarte y tú puedes ver es, cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, ¿está permitido el divorcio? Dice, oye, en realidad, antes, ¿verdad? Se decía, dale carta de divorcio en caso única y exclusivamente de adulterio. Pero a causa, mira, pero a causa de la dureza, de vuestro corazón, entonces se dio como que la autorización para que existiera el divorcio. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue quien que tuvo dureza del corazón? Porque el problema aquí es la dureza del corazón. Tú soportaste, yo creo, según lo que tú dices, si duraste 20 años casada, fuiste paciente. En la palabra, aquí en la primera parte dice que tiene que ser paciente. Hubo paciencia, hubo amor, hubo soporte, buscaste consejo, tienes temor de Dios, estás buscando al Señor ahorita. Yo creo que ya es hora, con todo el respeto a los matrimonios consistentes, bonitos, ¿verdad? Porque no podemos aplaudir ni aupar el divorcio. Nosotros no, o sea, para nada, ni siquiera nos pasa por la cabeza que debamos aprobar algo así. Pero una vez sucedido, tú eres una hija de Dios que queremos arropar, queremos abrazar, queremos acercarte delante de la gracia del Señor. Y como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú tienes limpia conciencia, que buscaste al Señor, buscaste consejo para ver si tu esposo se alineaba y no lo lograste, simplemente el Señor está al control de esa situación. Tú simplemente levanta tus manos, ríndete y di, Señor, gracias, no pude más. No pude más. Qué bonito, pastor. Me he descargado de esta
Porque siempre me he hecho esta pregunta que si he tenido, no tuve la paciencia, no fui prudente, no, bueno, todas estas preguntas. Mira, si nosotros viviéramos lo que antes vivía, por ejemplo, que vivían 800 años, 400 años, yo te digo, esperaste 20 años, oye, fue poco, porque no tuviste paciencia, pero hoy en día nuestra vida es corta, entonces 20 años es bastante. Sí. No me quiero reír por gracia, No, sino perdón. no, Nelson, no por ti, por mí. Sí, no me estoy pero la ¿cómo es? The analogy, la analogía está muy buena, está muy sobria. Claro, porque en realidad ella soportó 20 años. O sea, 20 años nosotros podemos vivir, dice en la Biblia, a lo más robusto, 80. Entonces, estamos hablando de un 40%. No, perdón, ¿cuánto sería? No, como un 25% de la vida se te fue despedazada como adulta soportó más, como adulta. Exacto. Un porcentaje casi que podríamos decir, no sé, 30% de la vida entregada a una posibilidad que Dios te está mostrando hoy, porque la persona continúa en el mismo vicio. Pregunto. Bueno, él sí, todavía fino hasta ahora está igual, quizás peor. Entonces yo, ajá. Haz como Pilato, o sea, ya tus manos limpias. Bueno, Sí, Pilato solo se puede mi único pesar. No, iba a decir Pablo. Mi único pesar fueron mis dos hijos, la verdad, pero tengo dos hijos que son bien sobrios, son bien, como le dijera, bueno, no tengo palabras. In italiano si dice 2 pezzi di pane, como decir 2 pedacitos de pan, algo suave. No, personas muy educadas, perdóname. Maravillosos hijos, sí. Sí, lo conocemos, pastor, son personas muy educadas, muy prudentes, sí. Nelson me estaba diciendo algo. Y lo bueno que ellos quieren mucho a su papá a pesar de la situación de él, ellos están pendientes de él. Yo nunca les he dicho que no hagan esto, que no hagan lo otro. Bueno, si él es así, no, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero sí, ellos siempre, Jonathan, que está en Honduras, está allá viendo qué hace por él, porque que él no puede hacer nada, la verdad. Pero... Disculpa. Sí. No, que te quería decir unas palabras como hija de un padre alcohólico. Mi papá fue alcohólico, de hecho murió mi papá de cirrosis hepática por el daño que le hizo el alcohol en su hígado. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años de edad. Y es algo que recientemente hablaba yo con mi mamá, era que le decía que yo le agradezco a mi mamá, que mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi mamá nunca, al contrario, mi mamá siempre nos decía de pequeña, llame a su papá para que le cuente cómo están, para que le cuente que está bien. Mi papá nunca se interesó, pero mi mamá sembró en nosotros el amor hacia mi papá y eso me hizo crecer a mí sana emocionalmente. Tuve muchos otros huecos y otros vacíos, ¿no? En esa parte, le doy gracias a Dios que mi mamá, Dios le dio la sabiduría a mi mamá para instruirnos, a pesar de todo el dolor que ella sufrió, porque ella tenía muchas heridas emocionales con esa relación, pero ella cuidó el corazón de sus hijos. Sí. Wow. Sí, por eso ellos no se sienten afectados mal. Ellos, ahora que son hombres, entienden mejor las cosas. Y bueno, gracias a Dios, pues no ha habido rencores ni nada de eso hacia sus padres, ni tanto de parte mía ni de parte de ellos. Yo no le guardo rencor, siempre lo perdoné, siempre lo respeté. Y bueno, esa fue decisión de él estar así. Sí, pero
Pero Dilcia, para cerrar en este punto, libérate, ¿verdad? Tenemos un Cristo que nos ha dado libertad y debe salirte de ese peso y la culpa. Fíjate una cosa que en la Biblia dice, despojaos del peso y del pecado que nos asedia. A veces no es un pecado, pero es un peso que tú cargas. Igualmente, el peso no te hace transitar a velocidad ágil. Entonces, cuídate de ese peso, ya suéltalo, porque no te deja crecer en espiritual. Y si la palabra de Dios no ha sido blasfemada a tu causa, por tu causa, y tus hijos te están respaldando de que les has dado una bonita conducta y aman a su padre, entonces yo creo que el trabajo lo hiciste bien como hija de Dios, como madre, como esposa, y hoy en día como una hermana en Cristo aquí, hablando de esto con esta libertad. Pastor, Amén, disculpe, gracias. peso ágil. Te quita- No, la Biblia dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, muchas veces el pecado nos retiene, ¿verdad? Pero en este caso no estamos hablando de un pecado de ella, pero sí estamos hablando de un peso que no le permite ser ágil, que no le permite ser rápida, porque el peso no te permite correr a velocidad ni tener agilidad. Así es, pastor. Igual, a mí me pasó lo mismo. Yo quería hacer muchas cosas para el Señor. No me pasó lo mismo que a Dilcia, pero sí en mucho adulterio, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, prohibiciones para ir a la iglesia. Y fue bastante difícil, pero como usted dice, es bien difícil crecer espiritualmente uno con este tipo de personas porque lo frenan. Son personas que nos frenan. No sé, perdóneme si estoy equivocada, pero será que fallé, no sé, pero me frenaba muchísimo. Yo quería, ¿cómo se llama?, hacer tantas cosas, pero era algo que como que le ponen a estas personas le ponen un stop a uno, son como piedra de tropiezo y al final, pues, después que yo me salí de este problema, no sé si se puede decir así, es increíble cómo empecé a ver tantas cosas y empecé a aprender del Señor. Fue algo como saltos, 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 y fue muy bueno. Okay. Oye, alguien más, tal vez no que para exponer algún caso personal o si no es la idea principal, ¿verdad? El que lo quiera hacer, mire, admiramos tremendamente la valentía, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de nosotros que queremos ser cartas abiertas para que nos lean y nos conozcan tal cual somos y qué fue lo que provocó que sucediera una u otra situación o simplemente que el Señor nos las clarifique. Pero si quieren hacer algún otro, añadir algo más a lo que hemos conversado o seguir con el punto de la prudencia, porque podemos ver ahora por qué nuestros hijos, algunos de nuestros hijos pueden o no pueden ser prudentes, porque muchas veces nosotros imitamos lo que nuestros padres pueden hacer, ¿verdad? En el caso mío, mi mamá era una mujer, miren esto con respecto a la prudencia, que lo entendí mucho después. Mi mamá era una mujer, según mi criterio, era extremadamente prudente, pero resulta que a veces nosotros podemos caer o creer que somos muy prudentes porque somos muy callados y soportamos muchas cosas y a lo mejor estamos siendo imprudentes. Es como que yo vea que al carro de Nelson alguien le está pinchando los cauchos, las gomas, ¿verdad? Y yo, no, por prudencia no le voy a decir nada a la persona. Creemos a veces que es prudencia. No, no, yo no me meto en problemas. Pero en realidad podemos caer en imprudencia creyendo que somos prudentes. Entonces, es necesario, más que todo ahorita, cuando uno está ya en el cuerpo de Cristo, una iglesia que está en un proceso de crecimiento, de cohesión, yo creo que ser prudentes también es tocar la puerta y decir, mira, estoy apreciando esto que está sucediendo y simplemente no me quiero meter en tu vida, pero sí quiero actuar prudentemente en este asunto, ¿no? O sea, les digo esto porque hemos entendido muchas veces que la prudencia es no digas nada, no hables de tus necesidades, no le pidas nada a nadie, mantente ahí callado. Y entonces lo que somos es unos autómatas y podemos hacer que nuestros hijos
por supuestamente ser prudentes, terminar haciendo de ellos unos chicos reprimidos, tal vez. Daphne, prego. Daphne, sí. Sí. Yo quería compartir algo que me llamó la atención acerca de este versículo de Tito, ¿no? Dice, creo que es en el 3, dice, igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborrachas y deben dar buen ejemplo. No, sería en el 4. Enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar y bondadosas y sujetas a sus esposos. Me llama la atención bastante, tal vez a veces vemos, y está bien, va, a lo mejor como partes como de carácter, pero si vemos ahí esa, que a mí me llama la atención, cuidadosas del hogar, o sea, a veces hasta en esas pequeñas, podemos decir, no, todo lo demás es importante, pero cuidar mi casa no, pero hasta eso, hasta la forma en que cuidamos nuestras casas, dice mucho, o sea, de Dios, o sea, dice para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Entonces, muchas veces nos presentamos nosotros, ¿verdad? Pero y otras veces al entrar a la casa vemos un caos. Y a veces nosotros nos presentamos limpios, pero también el caos que tenemos en nuestra casa muchas veces nos refleja a nosotros, ¿verdad? Entonces, también es algo bien importante, pues, y como dice aquí, enseñarles a las jóvenes también eso. Entonces, todo es como un equilibrio, pienso, ¿verdad? Sí, o sea, a veces es como, bueno, cuidar a mi esposo, no, pero es que tengo una reunión y tengo que estar allá, pero, o sea, que ahorita en este momento ser como prudentes y todo, en este momento, ¿qué es más importante? Cuidar mi casa, cuidar mi esposo, ¿verdad? Pensarlo y pensar con prudencia. Y ahorita, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo irme y dejar las cosas como están? Sí, sí puedo, ¿verdad? Pero nuestra casa también refleja mucho a Dios, entonces también, o sea, no lo veamos como, no, es que eso no importa, ¿verdad? Si en la Biblia está es porque, y si lo menciona Pablo, si lo menciona Tito, es porque también es importante, pues, que podamos enseñar a las jóvenes a cuidar la casa, que podamos aprender a cuidar nuestra casa, ¿verdad? Algo que yo he estado aprendiendo es que tampoco no quiero como pasarme el día limpiando y todo eso, sino que aprender cómo hacerlo de manera efectiva y que no me abarque tanto tiempo, ¿verdad? A ser organizada en que mi casa siempre esté bien, esté limpia y todo, pero sin que me abarque todo el día. No me voy a pasar todo el día limpiando, ni me voy a pasar todo el día haciendo cosas en la casa, pero sí hacer como sabia o buscar una manera eficiente de que mi casa esté bien y también para que yo pueda dedicarme a otras cosas. Entonces, eso era lo que quería compartir. Claro. Bueno, si me permiten, solamente quiero mostrar una imagen brevemente, porque ¿qué significa hogar, verdad? Pensando en lo que Daphne está diciendo. Daphne, ¿verdad? Daphne. Sí. Ok, Daphne, gracias. Mira, es muy, muy importante lo que acabas de decir. Pensando en lo que significa el cuidado del hogar, ¿verdad? Porque dice que deben cuidar el hogar. A ver, ¿cómo dice aquí? Cuidadosas, ser cuidadosas, castas, cuidadosas de su casa. En otra parte dice de su hogar. Su hogar. Fíjense que la palabra hogar viene de hoguera. Ahí está. Eso es tan importante que me gustaría en otra ocasión, probablemente para una reunión de matrimonio, pudiéramos hablar de eso un poco. Pero si ustedes ven esa imagen, ven una cantidad de leños, leña, pedazos de madera, de tronco. Yo creo que ahí Dani es especialista en eso. Cada vez que hablo con él me dice, acabamos con árbol. Y hablando de eso, decíamos un dicho aquí en Venezuela, dice, no hagas leña del árbol caído. Pero aquí podemos ver que si hogar proviene de la palabra hoguera,
cada una de esas leñas, cada uno de esos que está ahí, forma parte de algo que da calor, que da luz, que permite la unidad, y ahí justamente es en donde tenemos que cuidar cada una de esos leños, de esos pedazos, porque si tú quitas uno, llamémosle entretenimiento, otro, irrespeto, otro, podemos decir que la mujer no es casta, otro, que el hombre no es serio. Tú vas quitando, 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 y de repente ya no tienes un hogar, ya no tienes una hoguera, ya simplemente queda es un pequeño fuego muy tenue que no produce ni luz, ni calor, ni unidad. Entonces, ser cuidadoso de sus casas tiene que ver es con cada una de las cosas que integra una familia, cada una de las cosas que integra desde el punto de vista espiritual, cada uno de estos elementos que aparece aquí sobre la sobriedad, sobre el ser casta, sobre el ser respetuosa, áreas de carácter, y entonces todo eso significa cuidado de la casa. Entendemos que la casa es el lugar donde vives, pero más allá es el ambiente del hogar en donde se desarrolla el carácter de la familia integralmente. Excelente. ¿Alguien más tiene un comentario? No sé si Víctor, con sus experiencias por ahí en la iglesia, o Elisa, sí. Ahora han escuchado mucha historia. Creo que Nelson iba a decir algo, pero no sé, porque vi la... No, yo solo quería decir que hace un ratico vi a Xiomara que estaba tratando de decir algo y no, así que... Perdón. Uy, gracias. Xiomara, sí es tu turno, claro. Y Elisa Perdona, después. Después Elisa. Dopo Elisa. Después yo. ¿Dónde está? Le cedo la palabra a mi hermana, entonces. Qué bonito este grupo, ¿no? Gaby. Cris. Ajá, sí. Te cedo la palabra. Está bien. La verdad es que hace rato estaba escuchando y ahora en la mañana yo le decía a Dios, ¿por qué tantas cosas contra mí? Y saben que la palabra perfecta, todo lo que me ha pasado es porque yo no estoy sujeta a Dios y tampoco a mi esposo. Yo siempre he sido rebelde y ahorita me puedo dar cuenta que siempre digo que las cosas las hago a la voluntad de Dios y mentira. Lo hago a mi voluntad, por eso siempre he fracasado y por eso siempre me pasan las cosas, porque Dios lo que me quiere enseñar es que yo tengo que ser sujeta a Él y sujeta a muchas personas. Siempre he sido rebelde, lo reconozco. Y he conocido de Dios y hoy me pude dar cuenta de que aún conociéndole a Él, siempre estoy actuando a mi manera, a mi voluntad. He sido bien arrogante, prepotente. Y por eso todo me ha pasado. Yo hoy le pido perdón a Dios de corazón y le pido que me ayude a madurar en el espíritu, ¿verdad? Que me haga una persona diferente. En el proceso de la pandemia, yo me sujetaba a Él. Todo me marchaba bien. ¿Para qué? Pero desde la pandemia yo me fui para abajo y volví a hacer lo mismo, mi voluntad, lo que yo quería, lo que yo hacía. Y siempre diciendo que Dios era el que estaba primero, pero no. Ahorita por eso quiero comenzar un nuevo año, lejos de las cosas que me alejan de Dios. Y yo a él le dije, y ahorita en la mañana sí, estaba como algo molesta, algo triste, pero con esa palabra me dijo todo así. Yo con mi esposo, él dice una cosa, él dice rojo y yo digo amarillo. Siempre he sido así, igual en mi familia. Mi mami me dice una cosa y yo hago la otra. Y no quiero ser así, sinceramente, quiero cambiar. Le pido a Dios que me ayude a cambiar, que me transforme, porque ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo, que tras de un problema a otro, sé que la del problema soy yo, porque Dios, usted sabe que hacen los padres con los hijos, a veces los tienen que castigar, ¿verdad? Para que ellos aprendan la lección. Yo tengo de estar en la iglesia más de 4 años y medio,
y Dios me había azotado y me había azotado y no había visto porque mi ego de mujer, porque yo siempre quería hacer mi voluntad, pero la verdad es que con esta palabra yo le doy gracias a Dios por mandarme esta palabra hoy. He aprendido mucho, mucho, mucho. Le voy a pedir perdón a mi esposo porque sí me he portado mal con él, a mi madre también, porque me he portado muy mal y también a mis hermanas, porque siempre ellas me han dado un consejo y yo siempre me disparo para el otro lado, ¿verdad? Pero muy bonita enseñanza para que ahorita aprendí mucho, mucho, Gracias. mucho y la lección. Gaby, Gracias, gracias. solo Mire, quisiera solo Ahora, decirle algo a Gaby, un encorajamiento, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice? coraje, coraje. Y para dar Ánimo. coraje, cuando uno está sentado en un sofá muy, muy suave, muy hondo, y quiere beber, el vaso está en la otra parte del cuarto. La parte más difícil es levantarse desde el sofá y luego los pasos son muy fáciles, pero levantarse es el primer paso que es muy difícil. Yo creo que tú ya hiciste ese primer paso, solo quedan los pasitos horizontales para tomar ese vaso que es tu felicidad en la pareja. Qué bello, pastor, lo que ha dicho ella, qué cosa más linda. Imagínese decirle que le va a pedir perdón a su esposo y a su madre, y es uno de los pasos que el ser humano no quiere dar por orgullo. Qué bello, qué bello, qué bello, Gaby, qué bello. Bellísimo, gracias. Mira, solo te ahora digo yo esto. Perdón. puedo añadir a lo de mi hermana para que de un solo se vaya. Solo puedo añadir algo, una cosita. Ahora, yo solo debo añadir sí, una por cosa favor. y decir, porque esto viene para mi vida, porque yo lo he comprobado y yo esto se lo platicaba a Lorena ahora que estuvimos hablando. Yo creo que todos nosotros, Dios nos prueba de una u otra forma, escuchando los testimonios de cada una de nosotros, unos son más que otros, y al escuchar esos testimonios entonces, ahí es donde uno se da cuenta que Dios simplemente prueba a sus hijos. A cada uno de nosotros nos prueba con todo lo que nos pasa para ver cómo somos de fuerte. Yo sigo diciendo que nosotros somos unas mujeres guerreras, que cualquier cosa nos caemos, pero nos levantamos porque Dios hace maravillas con nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante porque cada prueba, si fuéramos así como el verso que yo les mandé, cada prueba, o sea, no es renegar, es levantarse y decir, me levanto más fuerte. Eso es lo que nosotros debemos de tener eso, pero nosotros siempre decimos, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque somos guerreras todos, tanto el varón como la mujer. Y creo que Dios lo que hace en cada vida de nosotros es probar nuestro orgullo, probar nuestro amor, probar nuestra humildad, probar todo. Eso era lo que yo quería añadir. Chao, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Quiero aprovechar aquí porque siempre hemos hablado un poco de este grupo tan maravilloso y quiero, o sea, me he dado cuenta de Nelson que tiene un punto bien, bien bonito, ¿verdad? Que siempre toca y tiene que ver con las heridas. Yo hice un material, no sé si lo conocen, se llama Celebremos la Recuperación. Y de verdad que lo que dice Nelson tiene mucho que ver siempre con lo que es nuestras heridas, nuestros hábitos y nuestros complejos. Y probablemente a veces nosotros venimos de formas de educación en donde actuamos de una manera es por hábito y no sabemos ni siquiera qué es malo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un amigo que él comía con nosotros y de repente cuando terminaba de comer se levantaba la camiseta y se sobaba la barriga. Y wow, a mí me parecía tan feo, pero él no lo hacía por mal. Entonces a veces son hábitos, a veces son heridas y a veces son complejos y no sé si Nelson puede añadir algo porque me gusta, Nelson, todos los aportes que tú has dado respecto a las heridas y respecto a la sobriedad, de no juzgar y eso. Creo que es bien bonito para darle a este par de chicas que nos acaban de hablar de su testimonio de vida, ¿verdad? Para que se
porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, aquí estamos hablando de un Dios de gracia. Ya nosotros sabemos en este entorno que, mira, si nosotros empezamos a señalar el pecado de cada quien, hermano, mejor cerremos el chat, cerremos el Zoom y ya. La verdad que estamos es para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque aquí dice que las maestras del bien, básicamente el trabajo es para que hagan buenas obras. Entonces, no sé si tal vez Nelson con sus buenos aportes nos aporta algo más y si hay alguna otra pregunta o tal vez Daniele quiere culminar, aparte de felicitarlos porque tenemos los nuevos actores Gran Comisión Roma. Solo quería decir que creo Elisa quería decir algo y luego Nelson. Okay. El micrófono, Elisa. Dice que viene a mi mente a mí me encantan las promesas y algo que he aprendido es que cuando nosotros oramos con promesa, el Señor hace un corazón rendido y humillado, el Señor no lo desprecia. Y hay una promesa que es bien larga en Proverbios 2, va del 2 al 10. Todo eso es promesa. Pero el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, de Dios viene la sabiduría. Y dice de su boca. ¿Cuál es su boca? Es la palabra, es la Biblia. De ahí viene el conocimiento y la inteligencia. Pero me encanta el 1 y el 2 que dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, ese verso 2 dice, haciendo estar atento tu oído. Eso lo que nos dice es que mantengamos nuestro oído abierto a lo que Él nos quiere decir. Y eso se lo dice en varios proverbios, que estemos atentos, que nuestro oído esté atento a lo que Él nos quiera hablar. Hermoso. Gracias, Elisa. Sí, Nelson. Elisa nos está hablando del aeropuerto de Newark. Está esperando el vuelo que la va a traer a casa. La estamos esperando aquí en Miami un poquito más tardecito. Así que contento que ya está en camino, aunque dejó a Víctor por allá por Roma. Pero la bueno, mitad del corazón. Esa es otra historia. Yo lo que me viene a la mente, Enzo, compartiste un versículo la semana pasada donde Jesucristo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y vas a encontrar descanso para tu alma. Xiomara y Gaby, si yo estuviera ahí, les estuviera dando un abrazo bien fuerte a las dos, con todo amor y con todo cariño y con todo respeto. Se los digo de todo corazón. Y el llegar al punto de ser manso, de ser humilde, lo que dice Gaby, el Señor me ha hablado, voy a conversar con mi esposo, voy a conversar con mi mamá, porque no es el hecho solamente de usar la palabra perdón, sino tenemos que tener cuidado, porque hay veces que los cristianos somos bien rápidos en pedir perdón. Y se nos olvida que nosotros podemos pedir perdón sin usar la palabra perdón. Y es cuando nosotros nos humillamos y
vaya, no estoy diciendo que no debemos usar la palabra perdón, sino que no seamos tan rápidos en simplemente cuando, por ejemplo, ay, perdóname si te ofendí. Eso no es pedir perdón. No. ¿Ok? Wow. En mi libro, eso no es pedir perdón. No, perdóname si te ofendí. No, mira, no me ofendiste, olvídate. Nelson, sí. Nelson, ay, ¿qué pasó? Sí. Nelson, tal vez otras cosas, ¿verdad? Que las personas dicen es como que, perdóname, porque yo estoy creciendo en esa área. O Sí. sea, estoy trabajando en esa área, oye, hermano. Sí, no. sí. El Señor no ha terminado conmigo. Así que ten paciencia perdóname, pero ten paciencia conmigo. O sea, en otras palabras, la persona que estamos haciendo responsable a la otra persona que se ofendió porque no tuvo suficiente paciencia conmigo, porque yo estoy creciendo todavía y estoy aprendiendo. Sí, o sea, pero el sentir de ser manso y humilde, que Jesucristo dice, que eso lo compartió hace unos días, apenas la semana pasada, y Jesucristo dice, aprendan de mí. O sea, si Jesucristo, Dios hecho carne, Jesucristo sin pecado, nos dice a nosotros pecadores, aprendan de mí. No estén discutiendo, no traten de ganar el argumento. Casi siempre cuando tratamos de ganar el argumento es soberbia, no es que estamos pensando, ganamos el argumento y perdemos la persona. Yo prefiero ganar a la persona y perder el argumento. Y entonces, pero el fin de todo es, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo creo que lo que dijo Dilcy hace un rato, gracias a las palabras de Enzo, me siento libre en mi corazón de este peso. Ese es el descanso que Jesucristo habla para nuestras almas. Cuando nosotros nos humillamos y somos mansos y aceptamos la realidad. Si yo, perdonen que sigo la redundancia, pero me acuerdo de otra cosa que dijo Enzo la semana pasada, que fue de que le pidió perdón a una persona y le dijo, sinceramente te quiero pedir perdón porque en mi corazón hice esto y esto y esto y estuvo mal de mi parte. Cuando nos humillamos y somos mansos, hallamos descanso para nuestras almas. Y déjenme decirle algo, y hablo de experiencia. Cuando estamos descansados en el Señor, estamos abiertos a escucharlo, estamos dispuestos para ayudar a otras personas, somos útiles al Señor porque estamos descansados, estamos descansando con humildad y mansedumbre en el Señor, como Jesucristo, cuando lo acusaban de cosas y Jesucristo decía, yo las palabras que les hablo, las hablo porque Dios me ha pedido que las hable. Y para terminar un punto, Enzo, si me permite, yo pienso que lo bello de estos 8 versículos y de lo que hemos hecho nosotros hoy, todos nosotros, es, fíjense, está hablando de personas mayores, ancianos, hermanas mayores, ancianas, y está hablando de los jóvenes. Que eso representa las generaciones, representa la familia de la fe, la familia, la iglesia, los miembros de la comunidad en Cristo. Y entonces, ¿qué nos hace a nosotros, ancianos, ancianas, jóvenes, algunos más viejitos que otros, algunos más jóvenes que otros? ¿Qué nos hace a todos nosotros, familia? Es que tenemos un papá. Entonces, ese es el punto principal. Tenemos un papá
Y Pablo le dice a Tito, recuérdales que todos somos de un solo papá y que se deben de comportar con seriedad, con prudencia, con amor, con respeto, con sujeción. Y la palabra está llena de ejemplos donde dice sujetémonos unos a otros. O sea, que esto no es que las esposas se tienen que sujetar a los esposos. Aquí estamos estudiando y estamos leyendo estos versículos. Y eso es lo que dice aquí. Pero en general, ¿cómo es que dice Enzo? ¿Cómo es que dice Primera de Pedro 5? Sujetados unos a otros y no deis lugar al diablo y él huirá de vosotros. Esa parte, cuando dice que sujetados unos a otros. No, ahí cerca. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero fíjense que me adelanté, es que está al otro lado de la página, creo. Ese no era. ¿Cuál es el que dice que porque Dios... mira, resiste el soberbio. Dios exalta al humilde, pero resiste al soberbio. Ese. Mira, si ya es que Dani es rápido. Dani, dale un poquito más arriba al 5. Ok. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios opone a los orgullosos y le da gracia a los humildes. Entonces, humíllense ante el gran poder de Dios. Esta versión no la conozco, pero sí, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa versión es la que conozco yo. Entonces, yo creo que ahí es donde, en la humildad que compartió Gaby, en la humildad de Dilcia, de Xiomara. Aquí tenemos la versión. Ya. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero bueno, perdón, me he extendido, pero lo que estaba pensando es que la humildad que podemos tener unos con otros, porque todos tenemos el mismo papá. Si yo soy mayor, pues yo quiero respetar y afirmar y tratar con dignidad a los jóvenes. Los jóvenes deben de respetar y tratar y aprender de los mayores, las hermanas igualmente, pero es porque todos somos de un solo papá y nos estamos ayudando. No porque uno sea superior a otro, no porque uno sea esto, lo otro, no. Y yo creo que ahí es donde viene el amor y la humildad. Y por cierto, yo soy nuevo al grupito pero les tengo que decir que veo mucho amor entre ustedes y mucha prudencia y en su manera de compartir. Y creo que qué bueno. Gracias por dejarme participar de los raticos estos con ustedes. De verdad que me encantan. Qué bueno. Gracias a usted, Nelson. Y gracias a todos, de verdad, a todos los que quisieran comentar, compartir, a los que se abrieron su corazón así de una manera asombrosa. Gracias por esa confianza y ese amor que tienen con todos nosotros para contar de su vida. Pastor, gracias por el mensaje. De verdad, es de provecho desde los jovencitos hasta los viejos. Está toda la edad ahí en medio y que es de necesidad por una familia, porque la familia así está. Cuando todas esas cosas que se han mencionado ahí se logran, se trata y se logran de conseguir, así una familia va a estar bien, va a estar fuerte, como era el título del mensaje. Y si una familia está fuerte, toda la nación está fuerte, la iglesia, el grupo,
Todo lo Sí. que están relacionados a esa familia van a estar fuertes y bendecidos. Sí, porque la verdad, si puedo, ¿me das permiso? Normalmente le dejamos a los profesores, a las escuelas, al, al Estado, y en verdad nosotros los cristianos somos los que tenemos que infundir, ¿cómo se podría decir? Enseñar a nuestros hijos, porque viene del hogar la educación. Inculcar. Inculcar. Propósito. Sí. Hermanos, creo que como siempre ha sido un tiempo bendecido y no nos damos cuenta y estamos a las 10:15 de la noche aquí y es, bueno, creo que a todos le enseñó algo Horas, ¿no? ¿Cómo? No, que estaba viendo, dije, ¿cuánto tiempo? 2 horas, porque nosotros tenemos como un dicho en la iglesia, que si después de la predicación, después del tiempo, la gente se queda todavía media hora más, oye, estuvo bien todo. Entonces, qué bonito que estamos aquí, porque ha sido súper edificante de verdad lo que Nelson, Elisa, la otra chica, Daphne, bueno, todos, ¿verdad? Víctor ha estado calladito ahí, pero yo creo que es porque está solo. Pero un abrazo, los amamos de verdad. Ha sido, yo también me siento como tú, Nelson. Yo tampoco tengo mucho tiempo, tengo 3 semanas más que tú, pero me siento así que la unidad aquí, el amor ha sido algo exponencial. Hemos estado ahí cada vez conectados, cada vez más y con bastante afecto. Así que bueno, que Dios los bendiga. Gracias a todos, bendiciones y muchos abrazos. Nos vemos pronto. Saludos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches, buenas Buenas tardes. noches, cuídense. Buenas noches, descansen. Para todos. Descansen. Chao. Chao.